Ya estamos aquí, buenas noches. Este puente de Todos los Santos está repercutiendo económicamente en las floristerías. A pesar de la subida del precio de la energía, la campaña está siendo muy buena para estos negocios. Nosotros estamos en una de las campañas, como diría yo, en el año posiblemente mejor de la historia. Que se ha moderado algo en los últimos días, el Euribor cierra octubre en un 2,6%. Es la cota más alta desde 2008 y hoy veremos qué nos espera, qué dicen los expertos sobre su evolución. Las cuentas de crédito, para los préstamos, para cualquier préstamo que se pida, es decir, para cualquier financiación, el Euribor es el referente. Hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro, aunque no todo el mundo puede celebrarlo. La inflación ha dejado tocadas a muchas familias y a eso hay que añadir la subida de los tipos de interés. 1 de cada 4 hogares ya no puede ahorrar y la mitad de las familias españolas recurren a préstamos o ayudas de parientes o amigos para afrontar el día a día. Paso a presentarles a nuestros analistas de hoy. Salvador de Foronda, economista. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Otra vez aquí. Gracias por hacerlo. Y Joaquín Fernández Valderrama, presidente del Colegio Oficial de Médicos, jefe de urgencias del Hospital de Miranda de Ebro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos por no hacer puente por este programa. Hombre, sabiendo que teníamos que venir aquí, hemos dicho, no hacemos puente, venimos aquí con Rafa, hombre, lógico. ¿Y os ha fastidiado mucho? No, en absoluto. No, yo no tenía puente, he estado trabajando de guardia ayer, o sea que el puente es exiguo. Y Salvador, como tú, como vas y vienes, ¿verdad? Yo como voy y vengo, me muevo mucho, ya lo sabéis. Bueno, pues tampoco se ha ido de puente uno de nuestros dos invitados al margen que vamos a tener hoy. Hablamos con Rodrigo López, que es concesionario de uno de los puestos del Mercado Norte. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Tú no te podías ir de puente porque tenías una reunión con el alcalde para ver qué pasa con vosotros. Teníamos una reunión con el alcalde esta tarde y había que estar, era importante estar ahí. Luego nos vas a decir un poquito en qué ha consistido, pero inicialmente, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, pues parece que no son malas sensaciones y parece que buenas, veremos a ver. ¿Largas, quizás? ¿Largas? No las sensaciones, que son dado largas, quiero decir. No. Parece que por lo menos en el tema provisional sí que nos han concretado cosas. Ajá. ¿Y en el definitivo? Bueno, el definitivo yo creo que esperar un poco más. Bien, pues vamos a contarles todo lo que ocurre con la actualidad del Mercado Norte, pero hablamos pues de lo que toca hoy. En pleno puente de Todos los Santos, las carreteras se inundan de vehículos rumbo a unos días de descanso, pero también los cementerios. Y esto último repercute directamente en las floristerías. Tampoco se libran de la subida de precios, aún así la campaña está siendo satisfactoria. Noelia Ordóñez ha hablado con el sector. Está siendo una buena campaña para las floristerías, larga porque se extenderá hasta el miércoles. Las ventas se disparan y el trabajo se triplica. Eso sí, el precio de la energía y del transporte está repercutiendo en las floristerías que intentan frenar el coste de las flores. En los últimos años el crisantemo ha revolucionado las ventas en la campaña de Todos los Santos, pero el clavel sigue marcando la tradición de esta fiesta arraigada que multiplica el trabajo en las floristerías. Nosotros estamos en una de las campañas, como diría yo, en el año posiblemente mejor de la historia. Y a pesar de que las ventas no decaen, sí notan el aumento de incineraciones. La gente suele llevar pues un detalle, pues al columbario, las cenizas están pues en algún sitio que no precisan igual llevar flores. Este año la campaña se diluye en el tiempo y llevan desde el jueves trabajando sin descanso. La gente pues se va de puente, va mucho antes, va después. La estamos haciendo muy larga porque estamos hablando de los santos constantemente, pues prácticamente jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y el miércoles, Día de los Difuntos, también continúa el trabajo. La subida del precio de la energía se ha disparado en estos negocios, pero dicen que intentan frenar el precio de venta de las flores. Yo pagaba en algunos comercios 650 euros y estoy pagando 1.832. Y el transporte, pues claro, hay que imaginarse lo que cuesta un clavel que viaja en avión. Estos días pocos son los que olvidan las flores al visitar a sus seres queridos. Pues ya habían tenido que llegar el Día de los Difuntos para resucitar algunos de estos negocios. No es muy habitual escuchar a empresarios, como escuchábamos a José Manuel González, Salvador, hablar de resultados históricos, ¿no?
Bueno, yo creo que la gente, sobre todo, es un día, yo diría que muy familiar, ¿no? Y de recuerdo a la gente, ¿no?, que te ha precedido, con lo cual yo creo que las personas pues tienen ganas bueno, se han perdido muchas personas durante la pandemia y hay muchas historias resucitadas y pendientes, que es una manera de ir al cementerio y de recordarles. Yo creo que es una, no voy a decir que sea una fiesta, pero es un día bonito para todo el mundo. O sea, ¿y pensáis que el tema de Halloween tiende a frivolizar este aspecto que resaltaba Salvador ahora, Joaquín? Yo creo que mantener las tradiciones es bueno y esta es una de ellas, ¿no? Y la influencia de Halloween, pues como está pasando en el resto del mundo, pues también tiene su repercusión aquí. Que lo frivolalice, pues no sé, yo creo que es más lo que disfruta la juventud, más que la gente que celebra el Día de los Santos. Estamos abanderando todas las americanadas, ¿eh? Es que en esta España lo de truco y trato es una cosa que se tiene muy en cuenta, ¿no? Nuestra generación no nos enterábamos de esta fiesta, ¿no? No, es cierto, es verdad, es cierto. En nuestras edades, bueno, aparte yo creo que, no sé, pero de 20 para abajo igual sí que lo has vivido más, ¿no? Cuando empezamos a tener hijos vimos que la gente venía por caramelos a casa. Es cierto, es verdad. Mira, eso queda está bonito, sí. Lo de los caramelos, pero lo demás. Y iban ellos también. Bueno, vamos a hablar de dinero, porque el Partido Popular ha hecho una valoración del impacto en Burgos de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2023. Ángel Ibáñez ensalzó en la presentación las cuentas por ser las más altas de la historia frente al agravio, dijo, de los presupuestos del Estado. La provincia va a tener 1.202 millones de euros, de los cuales se van a destinar 12 millones al impulso del Parque Tecnológico y 5 al Centro de Salud García Lorca. Supone el presupuesto más alto de la historia, alcanzando los 13.809 millones, lo cual significa un 12,35% más de lo que había sido los últimos presupuestos aprobados, los del año 2021. Son unos presupuestos que tienen más inversiones, que tienen menos impuestos y que además protegen especialmente a las familias en Castilla y León. Es cierto que son buenas noticias para Burgos, pero hablábamos de dos males endémicos, ¿no?, en nuestra provincia. El Parque Tecnológico, esa inversión, todavía está, que no lo hemos podido ver, no es una realidad, ahora parece que sí que va en serio, pero en tu ámbito en el sanitario verás el Centro de Salud García Lorca, que ha sido como para hacérnoslo mirar todos, ¿verdad? Sí. La desidia, lo tedioso, todo. Sí, sí, no, esto es como en muchas otras cosas que se van pasando la patata caliente y nadie lo resuelve, ¿no? Yo lo de los presupuestos, pues no sé, no me los conozco, ¿no? Sí que he leído algo y desde luego el Parque Tecnológico, pues algo importante que se haga ya para Burgos, y a nivel sanitario, no solamente el Centro García Lorca, sino que ya se dé un empujón a lo que es el Hospital de Aranda, ¿no? También está. Sí que he hecho en falta, y como mirandés adoptivo que soy, que un pellizquillo vaya para allí, ¿no? Miranda y comarca es una zona un poco detraída últimamente por la decaída de la Renfe, de la central nuclear, de empresas importantes, y yo creo que sería bueno impulsarlo, no solamente por la institución regional, sino también por la nacional y la provincial, ¿no? Pero merece la pena echar un ojo por allí. Salvador, sobre el papel de Burgos en nuestros presupuestos de la Junta. El papel de Burgos, yo creo que viendo lo que ha hecho el Estado, el papel de Burgos es importante, ¿no?, en los presupuestos del Estado. Yo siempre digo que todo aquello que se quiera hacer Burgos con el Estado no se va a hacer nada. Dígase, por ejemplo, el Museo de Burgos o el Hospital de la Concepción, todo aquello que tiene una participación del Estado, el Estado nos ha dejado perfectamente fuera del tema. Me gustan sobre todo por los beneficios fiscales, cuestión que no hace el Estado. Hay una devolución de 122 millones que van a corresponder a 168.000 ciudadanos de beneficios fiscales que van a tener que pagar menos, y ello va a estar en manos del propio contribuyente, con lo cual, dada la situación económica, pues eso va a ser mucho mejor. Hay una reducción sobre todo del IRPF de un 5,3 y vamos a pasar a ser la segunda comunidad con un IRPF más bajo. A todo esto hay que añadir el impuesto de sucesiones y donaciones, y de
retransmisiones. Por lo tanto, quiere decir que todo aquello que el propio ciudadano disponga de dinero en efectivo para poder dar y dar viabilidad y sobre todo reactivar un poco la economía, creo que eso es importante. Hablabais de los presupuestos generales del Estado. Es cierto, ¿no?, que lo que estamos hablando de los de la Junta contrasta con una publicación aparecida hace unos días en Diario de Burgos, donde quedaba en evidencia el papel que ha tenido esta provincia en los diferentes presupuestos del Estado. Y no hablamos solamente de los últimos. Hacía una foto fija de 20 años atrás, que en esos 20 años la licitación de las partidas apenas llegaba al 60% de lo presupuestado. Eso significa, lo que siempre decimos, que no es tanto la cifra que aparece en el presupuesto inicial, sino lo que realmente luego se ejecuta. Ya has visto, Joaquín, la cifra, ni el 60% en 20 años del dinero que se supone que iba para Burgos se ha licitado. Y Burgos lo nota, ¿no? Burgos siempre estamos reclamando cosas que yo creo que son justas, sobre todo en tema de infraestructuras, ¿no? El tren directo, el AVE, que ha tardado un montón en llegar, las autovías de Santander y de Logroño, el AP1, que se tardó años y años en liberar, y ahora es urgentísimo el hacer un tercer carril por todos los atascos que se forman. O sea que yo creo que Burgos somos conscientes de ellos y hemos aprendido a convivir ellos, que no es bueno. Sí, que además que unos días antes de la presentación de los presupuestos, sí que el Grupo Municipal Socialista hablaba de esa necesidad de ese tercer carril, y después vemos que no existe ninguna partida presupuestaria para ello. Claro. ¿Es cierto? Sí, ¿no? Y yo, que lo veo todas las semanas, varias veces, es súper necesario. Porque aquí en Burgos se une todo lo que viene de Galicia y de Madrid y se van hacia Europa, ¿no? Entonces, el volumen de tráfico que hay en esa zona probablemente sea de los mayores de España. Efectivamente. Salvador. Me gustaría venir dentro de un año, ¿no?, que vuelvan a salir los presupuestos. Hombre, espero que vengas antes. Y estar contigo, Rafa, y sobre todo poder verte, sobre todo dar esa noticia, que hay partida para todas las infraestructuras, la carretera, el tercer carril, el tren directo, porque realmente llevamos 20 años con lo mismo. Va a ir a presupuestos esto, aquello, y luego resulta que no viene absolutamente nada. Entonces, yo creo, fíjate, que los ciudadanos burgaleses no estamos para pedir. Ha llegado un momento que estamos para exigir que se dejen ya de tonterías y que activen lo que es esta ciudad, ¿no? Esta ciudad necesita que no se les pase por la derecha y por la izquierda. Hay una ciudad que es Burgos, que está en el centro de lo que es del País Vasco con Madrid, y tienen que venir las infraestructuras y tienen que dar salida, y no puede ser que para ir de Madrid a Burgos o de Burgos a Madrid, bien a través del directo, bien a través de la carretera, sigamos con 2 carriles. Entonces hay que viajar y ir menos helicópteros y más carreteras, para que se den cuenta de dónde estamos. Pues me quedo contigo, Salvador, porque el pasado viernes el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burgos tuvo que salir al rescate del consorcio del desvío, aportando 3,7 millones para financiar la cuota de este año, que vencía ayer 30 de octubre. El PP y Vox se han abstenido y Podemos votaron en contra. Además, la formación morada ha pedido la disolución del citado consorcio. Digo que me quedaba contigo porque tú, cuando eras concejal de Hacienda, fuiste un actor importante en todo lo relacionado con el consorcio del desvío de ferrocarril y también el de Villalonquejar. Exactamente. Me da pena oír estas noticias, porque la interpretación que saco de Podemos es que no ha estudiado absolutamente nada. Es decir, ¿cuál es la idea que se hizo del propio consorcio de la variante del ferrocarril, ¿no? El consorcio de la variante del ferrocarril, llega un momento que todos esos terrenos, si los hubiese tenido que vender el ayuntamiento porque era patrimonio municipal del suelo, tenía que ir a viviendas de protección oficial. Con vivienda de protección oficial no se cubría bancariamente, es decir, financieramente, por parte de los bancos, la deuda que se iba a asumir. Se lo llevaron al consorcio para que el consorcio no fuese patrimonio municipal del suelo, se pudiese vender como vivienda libre y sacar esa cantidad de dinero. Si tú ahora mismo estás pidiendo la disolución y quieres volver todos los terrenos otra vez al ayuntamiento, vuelve a ser patrimonio municipal del suelo y son vivienda de protección oficial. Quiere decir que la deuda va a ser todavía mucho mayor de la que hoy está asumiendo el propio ayuntamiento. Lo que sí que es verdad, que el Partido Socialista no puede estar esperando a hacer una modificación presupuestaria casi a últimos del año, sencillamente cuando algo que ya se preveía venir. Y entonces, si tú tienes 90 millones en la propia tesorería y te dedicas a decir que voy a hacer modificaciones para hacer infraestructuras en Burgos y no tienes en cuenta en ningún momento
lo que es el consorcio o los consorcios, creo que no está centrado en el tema. Y el hecho de que tanto PP como Vox se hayan abstenido significa, bueno, vamos a favorecer que se haga el rescate con esta aportación económica, pero que tengamos la gestión que está haciendo el equipo de gobierno. Imagino que será por Yo ahí. creo que es un voto de castigo lo que es a la propia gestión del Partido Socialista y de Ciudadanos, de decirles, oiga, señores, yo estoy a favor del consorcio, pero estoy a favor del consorcio cuando la deuda no se puede asumir, y cuando no se puede asumir es cuando ustedes tenían que haber hecho esas modificaciones presupuestarias que se dedican a vender todo el año y no hacen una modificación justo casi a final de año. Esa es la pataleta. Pero bueno, yo creo que tanto el Partido Popular, que lo demostró siempre llevando a la refinanciación del consorcio, está de acuerdo con la propia refinanciación. Lo que no está de acuerdo son con las formas como se ha llevado esta modificación presupuestaria. Joaquín, hoy una de las noticias más comentadas del día, por curioso, aunque a los protagonistas no les habrá hecho ninguna gracia, es la cocina o la comida que consumieron en el Hospital de León los sanitarios de guardia este fin de semana, una sopa con fideos acompañada de unos gusanos. Pues tendrás... Eso en Miranda no pasa, creo. No, en Miranda no, porque tenemos una de las mejores cocinas de todos los hospitales, porque tenemos cocina propia, claro, y lo hacen muy bien. Yo creo que eso, bueno, pues hay que revisarlo plenamente, y si ya es duro el estar 24 horas de guardia, que te sirvan esa comida, pues eso hay que revisarlo, y yo creo que tendrá su repercusión lamentable. Sí, de hecho la Consejería de Sanidad ha dicho vamos a revisar todos los caterings que tenemos en todos los hospitales que dependen de SACIL, pero sí, también la actualidad sanitaria pasa por algo que publicaba hoy Diario de Burgos, que se hacía eco de una noticia sobre el Hospital de Miranda que nadie mejor que tú, Joaquín, para comentar. El departamento que diriges, el de urgencias, atiende 68 casos al día y soporta el mayor promedio de la región. Y según tú nos has comentado antes de comenzar en directo, esto no es nuevo, ya lleváis mucho tiempo con esa presión. Llevamos siendo el hospital con mayor presión. El número de 68 está duplicado. Este 68 es del 2021, sí, cuando estaba la pandemia. Yo ayer, por ejemplo, os he dicho, estuve de guardia y el número de urgencias anduvo en 115, por ahí, ¿no? Y entonces, ya te digo, llevamos varios años en los cuales la presión de urgencias, es decir, la relación del número de urgencias en relación al número de habitantes es el mayor. ¿Por qué se puede producir? Pues probablemente sí que sea una población demandante. Las urgencias somos unos servicios que trabajamos 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días. Sabemos que por el problema que hay de falta de médicos, de falta de recursos humanos, hay unas deficiencias en atención primaria, hay unas deficiencias en listas de espera, que eso pues los ciudadanos saben dónde pueden mitigarlo, ¿no? Y vienen a urgencias gran parte de pacientes que no debieran de venir. Yo ayer, ya te digo, probablemente el 80% de las urgencias podría haber sido resuelto en la atención primaria. Y no es que no nos pongamos a resolverlas, que sí. Lo único que sí que siempre digo es que ese número de casos que sí que son urgencias, que merece la pena una atención más detenida, pues se ve perjudicada porque tenemos que atender toda la demanda. Servicio de urgencias de Miranda, por qué no decirlo, tengo que sacar pecho. Yo creo que es un servicio que funciona bien, está bien organizado. Tenemos un grupo de gente, tanto médicos como personal de enfermería, como celadores, que llevamos bastantes años siendo los mismos, y entonces pues hay una dinámica de trabajo que los mirandeses y comarca lo valoran, y por eso igual también aumenta la demanda. Pues enhorabuena por ese trabajo y sobre todo por ese aguante, ¿no? Tanto de ti como de todo tu equipo, porque no es el Hospital de Miranda uno que meta ruido especialmente, a nivel público, quiero decirte. No, vamos, yo creo que en general, y siempre lo digo y cuando intervengo en medios allí en Miranda, Miranda es una ciudad que la sanidad funciona muy bien y que los ciudadanos se tienen que sentir orgullosos. Bien, pues volvemos a la capital. Si yo os digo qué os pasa por la cabeza si os nombro el Mercado Norte, a modo de titular, ¿a ti qué se te pasaría por la cabeza, Joaquín? Pues que es un sitio donde yo habitualmente visito
y que merece la pena una buena reforma. Salvador. Una obra pendiente desde el año 2011. 2011, o sea que es de varias legislaturas. Varias legislaturas. Pues vamos ahora con uno de los concesionarios del Mercado del Norte, con Rodrigo López, que sigue con nosotros. Claro, lo recordaba, gracias por continuar, Rodrigo. Lo decía Salvador, algo pendiente desde hace muchos años, no solamente esta legislatura. ¿Por qué crees tú que se ha ido demorando, sine die? Pues no lo sé, porque este es el cuarto proyecto que está encima de la mesa. No sé si va a ser el definitivo o no, yo creo que sí, porque ya toca hacer un nuevo Mercado Norte. Vienes de una reunión que habéis tenido esta tarde con el alcalde Daniel de la Rosa. Eso es. ¿Cuáles serán los principales puntos del orden del día? Bueno, hoy principalmente hemos hablado del mercado provisional. Por lo menos hasta que yo he estado en la reunión hemos hablado del provisional, de que está adjudicado ya, de un poco las condiciones económicas que se va a mantener a los concesionarios que vayan al provisional y un poco de los plazos, un poco de que va a tardar en hacerse el provisional. El Mercado Norte Provisional se ha adjudicado a un grupo que se llama Grupo ERCE por un importe de 1.041.000 euros. En ese sentido, ¿va a haber consenso, creéis, con lo que va a ocurrir durante los próximos meses para que Burgos no se quede sin servicio en este Mercado Norte tan céntrico? Pues esperemos que sí, y yo creo que sí. El mercado provisional es un paso previo a hacer un definitivo y es la única manera de que nosotros demos continuidad a nuestros negocios y sigamos dando un servicio. Entonces hay que pasar por ahí. En el SUR se hizo en su momento, funcionó bien y creemos que ahora también tiene que funcionar igual de bien. ¿Qué os ha dicho el alcalde sobre este futuro mercado provisional? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Se va a hacer en la Plaza España, va a ser de planta baja para unos 28 puestos concesionarios y bueno, en principio se nos van a mantener las mismas condiciones económicas que estamos actualmente y parece ser que antes de que acabe el año se iniciarán las obras y a lo largo del 23 o después del verano podamos hacer el traslado a ese mercado provisional. ¿Qué pasa? ¿Que tenéis algún tipo de temor de que no se os mantuvieran esas condiciones económicas que tenéis en la actualidad? Más que nada que hasta ahora nadie nos haya confirmado desde el ayuntamiento si se van a mantener o no. Yo hoy en la reunión nos ha confirmado que sí, se van a mantener las mismas condiciones que tenemos actualmente. También es verdad que el 90 y tantos % tenemos la concesión caducada, entonces la incertidumbre también es mayor en qué situación nos íbamos a quedar de cara al provisional. Claro, ¿y cuáles son las consecuencias de tener esa concesión caducada? Bueno, pues nosotros ya llevamos, no sé, pero 3 o 4 años con la concesión caducada, entonces ahora estamos como en una situación provisional, es como algo excepcional, digamos. Tampoco se ha definido muy bien, pero es algo excepcional. Hay gente que tiene en vigor todavía la concesión, pero son los menos. ¿Y qué diferencia hay entre los que la tienen en vigor y los que no? Bueno, digamos que los el tiempo que hace que se la sacaron. sacaron. Y los que tenemos caducada, digamos que no tenemos ningún derecho ahora mismo. Estamos ahí, digamos, por una gracia al ayuntamiento que nos ha dado eso como ese permiso especial, pero digamos que tiene una concesión al final se sigue agarrando esa concesión y a todo lo que con ello conlleva, nosotros no. ¿Y en qué caso se va a iniciar ese proceso de renovación? No, se va a hacer un proceso, se va a hacer una continuación, digamos. Ajá. Se va a hacer una prolongación de esa situación que va a durar hasta que acabe el provisional. En el provisional, ¿vais a caber todos los que estéis en el normal, el de siempre? Pues no sabemos definitivamente cuántos concesionarios vamos a ir, pero con 28 puestos que hay previstos, yo creo que sí que vamos a entrar todo el que quiera ir. Y entre vosotros hay unanimidad, porque parece que también ha habido polémica para decidir cuál es el interlocutor válido entre vosotros y la Administración. Se creó otra asociación, aparte de la histórica que teníais vosotros, ¿no? Y el Ayuntamiento ya declaró que iba a hablar con todos. Pero ¿cómo así esa dualidad? ¿Por qué ha habido más? Bueno, ha habido gente que a lo mejor ha pensado que los que estamos en la asociación que lleva toda la vida representando al mercado había diferencias y que tampoco yo creo que las ha habido. Lo que pasa es que ellos a lo mejor han tenido un punto de vista distinto y crearon su propia asociación, que es minoritaria, pero bueno, que ahí está y es respetable. ¿Y las condiciones de ellos son diferentes de las vuestras? Bueno, tiene algún punto de vista distinto, pero yo creo que al final en la mayoría coincidimos y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo en el Mercado Norte y que hay que hablar con el Ayuntamiento y hay que tener una relación con ellos y ver cómo se saca adelante este proyecto. ¿Y vosotros pedís algo que no pide la otra asociación y al revés o no? Al final pedimos lo mismo. Al final lo que pedimos es que se haga un mercado de una vez y que nosotros podamos hacer un mercado en condiciones y que no llevemos, no desde el 2008, yo creo que antes, con una incertidumbre de qué va a ocurrir con el mercado.
donde no podemos invertir porque la incertidumbre que hay sobre ese edificio. Entonces yo creo que ya toca hacer un mercado, y sobre todo también porque es una de las zonas más degradadas del centro de Burgos. Bien, bueno, entonces podemos afirmar, ¿no?, a nuestros espectadores que el mercado norte provisional ya se va a ejecutar, va a tardar 8 meses, ¿no? Sí, eso se calcula más o menos. Y de momento vosotros tenéis buenas sensaciones, estáis contentos porque vais a poder trabajar allí bajo las mismas condiciones, ¿no? Ese es el titular. Tenemos ilusión y creemos que sí, creemos que se va a funcionar bien y que el provisional va a ir bien. Vale. Tenemos la referencia al sur y nos agarramos ahí, creemos que el sur funcionó y creemos que aquí también va a funcionar. Vale. ¿Y qué pasa con el nuevo mercado norte real? Es decir, eso que seguramente el alcalde de La Rosa quería inaugurar oficialmente antes de las próximas elecciones de mayo. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay un estudio de habilidad, nosotros presentamos unas alegaciones, nos las han rechazado y ahora yo no sé el siguiente paso que da. Supuestamente elaborarán el pliego de condiciones en base a ese estudio de habilidad que tienen. Luego, los plazos que se va a marcar el ayuntamiento yo les desconozco. En principio, parece que de cara a principios de la primera parte del año que viene quieren elaborar ese pliego. Eso es lo que nos han trasladado. Ha habido bastantes mensajes políticos distintos, ¿no?, en cuanto a la financiación para construir ese nuevo mercado, que ese dinero público, luego solo privado, luego colaboración público-privada. ¿Vosotros cuál creéis que es la óptima? Yo creo que eso lo tiene que definir el ayuntamiento. Ahora mismo es una gestión pública y no ha funcionado mal durante 50 años. Ahora se decide que sea una cuestión privada. Bueno, si luego los números se encajan para que sea una cuestión privada, siempre que se haga bien, no tiene por qué funcionar mal. O se podría haber estudiado que siga siendo una gestión pública. Tampoco se ha hecho un estudio a ver cuál era la mejor de las dos. ¿Y vosotros, como concesionarios actuales, preferís público 100%? Bueno, si sigue manteniendo público como ahora, nos ha funcionado bien porque hay que cambiarlo. Pues mira, de ese tema quiero que intervenga Salvador de Foronda. Cuando fue concejal de Hacienda también tendría que lidiar con situaciones de este calibre. ¿Qué es lo más óptimo en estos casos, Salvador? En este caso en concreto, ¿eh? En este caso en concreto, es que, vamos a ver, primero habría que ver cuál es el proyecto, habría que ver el proyecto, la viabilidad del proyecto y luego establecer si es público o público-privado, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus inconvenientes. El mandarles al mundo privado, pues el mundo privado puedes poner una serie de cánones y puede además subirlos. Había que ver el pliego si limita esas subidas. El plan de viabilidad, porque hay que estudiarlo mucho, porque ahí lo hemos tenido ahora, lo hemos estado hablando, ¿no? El plan de viabilidad del propio consorcio llega un momento que no se puede cumplir, os puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que se va a hacer? Yo pienso que el mercado norte, para mí, lo mejor sería completamente público, como hasta ahora, y que el ayuntamiento lo dirigiese. Y si no, puede ser que fuese una sociedad mixta, público-privada, donde el ayuntamiento pudiese intervenir en cualquier momento de crisis o de caída de ingresos para que os pudiese ayudar. Eso sería lo más lógico, porque no sé la parte que vais a tener que poner, y eso es lo más importante, es decir, estáis en una concesión que no es vuestra, que es durante un número de años, y que os metéis en unos gastos que no se sabe si vais a poder continuar, o qué generación va a poder continuar, o si tenéis relevo. Que eso es lo que ellos quieren saber, lo que les va a costar. Claro, es que el mayor temor es cuánto nos va a costar, y si luego dependemos de una empresa privada o de un inversor privado, nos va a mantener las condiciones durante ese tiempo, nos las va a cambiar a los 5 o 10 años. Claro, nosotros tenemos que hacer una inversión en cada uno en nuestro puesto. Bien, yo hago una inversión más el canon que me pongan, y si a los 5 años me cambian las condiciones porque me cambia el alquiler, me lo sube, entonces ya, y eso en una gestión pública sabemos que no, nos van a poner un canon, una tasa, o nos van a poner un canon de entrada y una tasa mensual o anual, y sabemos las condiciones que tenemos durante ese periodo de años. Y yo puedo garantizar mejor mi inversión o saber hasta dónde puede llegar mi inversión o no puede llegar. Y en este caso, a vosotros, ¿cómo sienta el hecho de que hay unas elecciones de por medio? Bueno, ¿en qué momento ¿os va a beneficiar, os va a perjudicar? Pues no sé en qué momento nos puede beneficiar o perjudicar, tampoco lo sé. En su momento, por ejemplo, cuando se hizo el sur, es verdad que se adjudicó estando un ayuntamiento y lo inauguró otro ayuntamiento distinto. Yo creo que no nos debería de cambiar en nada. El que venga después de las elecciones, sea el mismo sea otro, entendemos que siga teniendo buena voluntad y seguirá apostando por el mercado norte. Una última cuestión, las alegaciones que habéis presentado y que han sido denegadas todas en su totalidad, sí. ¿En qué consistían? Pues sobre todo el tema económico y en el tema de que si viene si nosotros, por ejemplo, nos gustaría
hacer como en el sur y ser nosotros mismos los que optásemos a quedarnos con la gestión. Si esos son los números o no somos capaces porque no llegamos a ello y viene un inversor privado, que tengamos una garantía de que durante los 25 años se nos van a mantener las mismas condiciones y que no a los 10 años el inversor que venga le diga que no le cuadra y nos suba. Porque al final no deja de ser un mercado, a pesar que se haga un edificio con más dotaciones, pero lo importante es que se mantiene, que sigue siendo un mercado. De hecho, el 51% del edificio es mercado. Y eso os da que pensar que igual el mismo equipo de gobierno sabe cómo lo quiere hacer. Entendemos que sí, o tendrá que buscar alguna fórmula para garantizarnos eso. Salvador. Lo lógico es que una vez hecho lo que estabas diciendo antes, que el pliego estuviese confeccionado y en ese pliego confeccionado meter vuestras alegaciones, ¿no? O que las hubiesen tenido en cuenta, decir, oiga, yo lo único que quiero es que me da lo mismo que sea público, que sea privado, pero que me garantice, si somos 80, que nos garanticen la viabilidad nuestra y de futuro de esta propia concesión. Eso es lo primero que había que haber hecho. Seguramente hay uno de los problemas que surgió en todo este tiempo que no se hizo porque era una competencia impropia. Y hubo un informe hasta de lo que es del propio vicesecretario del Ayuntamiento, que como era una incompetencia impropia, pues entonces no se retenían las partidas presupuestarias ni se hacían los fondos, sencillamente es para llevarlo a efecto, porque decían que era competencia de la Junta de Castilla y León. Entonces, si la competencia de la Junta de Castilla y León, pues también entre lo que es el público, que es la administración local, lo que es la Junta de Castilla y León y lo que es el propio Estado, deberían de poner los fondos suficientes para garantizar la viabilidad de ese proyecto. Pero sobre todo lo más importante es que antes de deciros a vosotros cualquier cosa o echaros las alegaciones, es haber contemplado ese pliego donde una vez que vosotros lo habéis estudiado podéis decidir, oiga, que es que aquí viene mi plan de viabilidad, si esto no se cumple o la manera que se va a cumplir, podré estar o no podré estar, o quiero continuar o no quiero continuar. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde teníais que haber incidido en el tema. Que empiece la elaboración en enero, hasta las próximas Navidades, y eso te lo aseguro, no sale el pliego. Yo espero que no, porque es verdad que... La licitación son 6 meses más las propias alegaciones que surjan de un tema de contratación, pues pueden 6 meses. Yo estoy con uno ahora 4 años, que he cogido ahora de juzgados. No me le desanimes, por favor, de esa manera. Yo que espero bastantes que no. Sin vivir están ya. Espero que no, porque además ahora tenemos un condicionante importante, que es ahora, persona que se jubila tiene que bajar la persiana, porque al tener una concesión caducada no tiene opción a traspasar su negocio. Y entonces es un problema que sí que nos está afectando un poco, porque al final de que los que estamos abiertos seguimos manteniendo el mercado muy vivo, pero claro, el que al año se jubilan 2 o 3 personas y haya 2 puestos que se cierren, pues al final perjudica y no beneficia. Pues Rodrigo López, muchísimas gracias por habernos dado la opinión desde dentro del Mercado Norte, ya no desde el ámbito político, que se la tenemos a menudo, ¿no? Sino el sentir de los concesionarios ha quedado plasmado en esta mesa de Noticias 8 edición noche. Muchísimas gracias. Me han dicho que tienes una casquería maravillosa, me han dicho, ¿eh? Sí. Oye, hacemos todo lo posible para mantenerla estupendamente. Gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, si antes hablábamos del importante aumento de las urgencias en el Hospital de Miranda, también tenemos que hacer lo propio, hablar del de Burgos, en el que existe la mayor lista de espera de toda la comunidad. Así como estabas buscando antes una explicación al por qué tantas urgencias en tu Hospital de Miranda, dinos por qué tanta lista de espera tan amplia en el de Burgos. Sí, tanta lista de espera en el de Burgos y lista de espera en casi todos. A nivel de los hospitales grandes, en Castilla y León, Burgos y Salamanca andan parejos. Tenemos una lista de espera quirúrgica y otra de consultas externas, que las dos son muy amplias y que pueden influir varios condicionantes, el COVID, la conflictividad que ha habido recientemente en nuestro hospital, etc. Entonces eso, lógicamente, se traduce en la actividad diaria. Pero yo creo que esto es un problema más gordo. El sistema sanitario, y es así, yo creo que está caduco, hay que darle una vuelta, hace falta un pacto por la sanidad de todos los partidos a nivel central y yo creo que hay que profesionalizar la gestión. Eso sería importante, porque esto repercute. Ahora nos podemos fijar en que si la lista de espera quirúrgica es amplia y decir que aquí en Burgos, sí es verdad, que han faltado anestesistas y entonces pues los quirófanos no han funcionado al 100% como podían haber funcionado.
o que ha aumentado la lista de espera de consultas externas, que nos podemos fijar en un servicio donde ha aumentado, que es la neumología, pero claro, después del COVID ha aumentado muchísimo la demanda de casos para neumología y sin embargo son menos neumólogos que antes de la pandemia, por lo tanto es lógico. Y el hecho de que haya cirujanos de Lugo que vayan a operar a Recoletas dice mucho de la situación, ¿no? Preferimos esterilizar antes que abrir nosotros un quirófano. Me imagino que eso será cosa de cuentas. Claro. No sé yo los pormenores, pero abrir un quirófano en un hospital público donde la gente trabaja a turnos, donde el estatuto del personal médico que tenemos es horario de mañana y guardias, implica o cambiar el estatuto y partir la jornada o hacerlo mediante peonadas. Y si abres un quirófano tienes que contratar dentro del hospital público horas extras de todo tipo de médicos, anestesistas, cirujanos, enfermería, auxiliares, claro, gente que no está en su horario laboral. Es decir, y empalmo con lo que decía de la gestión, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Bueno, pues hablar de esto también nos lleva a nuestro siguiente asunto, porque cada vez son más las voces que se unen para pedir que se imparta aquí en Burgos el grado de Medicina. Ya lo hizo en Cortes el PSOE regional y también por unanimidad el Ayuntamiento de Burgos. Ahora lo pide el Consejo Social. Esto es ya directamente algo que ya se está moviendo en la sociedad en su conjunto. Diferentes agentes sociales van al unísono en esta petición. Salvador. Yo creo que es necesario tener una facultad de medicina, sobre todo un poco al hilo de lo que decía Joaquín, que se necesitan más médicos. Ahora bien, también hay que dar un pensamiento más de futuro, ¿no? En un momento determinado, si todos esos médicos que salen o que están saliendo ahora, resulta que se nos están yendo lo que es a extranjero, sencillamente porque los sueldos y salarios no se corresponden con lo que hay en Europa, ¿no? Entonces, si creamos una facultad de medicina y seguimos por los mismos visos de mantener esos salarios más bajos, resulta que esa cantidad de médicos estamos creando una facultad para médicos para trasladarlo luego por toda Europa y sobre todo por Gran Bretaña. Lo que está pagando un médico en Francia, pues que se lleva aquí de España, dobla por 2 y por 3 lo que aquí se le está pagando, ¿no? Y más, dice, ¿no? Y más, ¿no? Por lo tanto hay que pensar, ¿creo facultad de medicina? Sí. ¿Duplico o triplico el número de médicos? Sí. Adelante, totalmente de acuerdo. Pero hay que tener pensado también el futuro, es decir, los sueldos y salarios y las horas y la profesionalidad exigen un desembolso mucho mayor. Sé que se desembolsa mucho a nivel de Junta de Castilla y León, pero en la sociedad y sobre todo a nivel Europa se nos llevan los médicos y entonces hay que modificarlo. O sea, quiero entender que crear más facultades de medicina no paliaría el déficit de profesionales que tenemos en España. Joaquín. Pues según lo que el argumento de Salvador era claro, ¿eh? Aquí se educan y luego se van fuera a trabajar. Sí, bueno, no pasa siempre. Y lo que sí que lo que está demostrado es que quien tiene una facultad de medicina fideliza a más médicos, ¿no? De hecho, en un estudio demográfico que hicimos los colegios de médicos de Castilla y León, demostramos con números que el número de médicos por cada 100.000 habitantes en ciudades grandes dentro de la comunidad, como Valladolid y Salamanca, es bastante mayor que en Burgos y León. Pero bastante mayor, ¿qué quiere decir? Que 510 o 520 en Valladolid y 515 en Salamanca, o al revés, y en Burgos es de 408 y en León de 410, o sea, casi 100 médicos más por cada 100.000 habitantes. Y eso yo creo que tiene que ver también el tema de que haya una facultad de medicina. Lo que es importante es que en esto sí que haya habido una unión, ¿no?, de toda la sociedad y de todos los partidos. Yo creo que es una demanda lógica que nuestra universidad, que es una universidad potente y bien preparada, podría hacerlo bien, y que para la comunidad científica, evidentemente, pues sería bueno. Sí, que están hablando de que si Burgos sí,
Burgos no, León sí, León no. En Burgos y en León no hay ningún problema, ¿verdad? Como si fueran más capitales de provincia. Bueno, pues brevemente, 5 días después del portazo en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ni Gobierno ni PP vuelven a abrir las negociaciones. Moncloa dice que Alberto Núñez Feijóo está desacreditado como interlocutor, lo dice de esta manera. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni un parchís, porque no respeta las reglas del juego. Y, por tanto, queda desacreditado. Por su parte, los populares exigen garantías de que no tienen nada claro todo lo que va a ocurrir respecto al delito de sedición y su principal contrapartida con esta negociación. Si se puede retomar, tiene que ser con este criterio, que se comprometa por escrito a no reformar el delito de sedición en España. Conclusión, estamos como al principio o peor, Salvador. Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que para hablar del futuro no hay que centrarse un poco en el pasado. No, mira, en el año 1985, cuando ganó el Partido Socialista dijo, bueno, vamos a incumplir lo que es el artículo 117.2 o punto 3 de la Constitución, que dice que hay que nombrar a 20. De los 20, 4 es el Congreso y 4 es el Senado y 12 que nombran los jueces. Llegaron a un acuerdo, habían ganado, habían sacado la mayoría absoluta y dijeron, no, vamos a nombrar los 20. No 12 y 4 y 4, los 20. Y ahí se produce la primera rotura que el propio Tribunal Constitucional ya lo dijo. Ya dijo simplemente, bueno, oiga, ustedes lo que esto va a llevar a politizar completamente el Consejo General del Poder Judicial con el tiempo, y así ha pasado. Es decir, las facultades que tiene, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, el nombramiento es del Congreso y del Senado, 4 y 4, y los otros 12 a los jueces, y están nombrando a todos. Joaquín. Sí, eso es lo que trasciende a los que no entendemos, es eso. O sea, es decir, se está politizando la justicia cuando yo creo que el poder de decisión y de organización debería de corresponder en su mayoría a los propios jueces. Entonces, y además es que estamos ahora en un periodo, en la entrada de un nuevo año, que tenemos elecciones por todos los sitios y que veo yo muy difícil que haya ningún acuerdo porque cada uno va a tirar hacia donde más votos saque. Bien, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa. A la vuelta vamos a hablar de la vulnerabilidad y de lo que le cuesta a muchísima gente cada vez más acceder a una vivienda. Ya no hablamos ni de IPCs ni de que nos suben el alquiler o que nos lo bajan. Es que hay gente que no puede acceder a una vivienda digna. Lo hablaremos con Cáritas, entre otras cosas, aquí en 2 minutos. Hasta ahora. Últimos minutos de Noticias 8 y 10 de noche. Siguen con nosotros Salvador de Foronda y Joaquín Fernández Valderrama. Gracias por continuar. Sigue incorporado a la mesa Diego Pereda, responsable de comunicación de Cáritas. Gracias por acompañarnos, Diego. Muchas gracias. Antes de hablar de todo lo relacionado con Cáritas y lo que estás haciendo por tanta gente vulnerable que nunca lo ha sido y que de repente os está llegando, vamos a hablar pues, de la otra realidad que tiene el país. Castilla y León fue la comunidad que más turistas rurales recibió en el mes de septiembre. Según el INE, 64.000. Nos acercamos ya a cifras previas a la pandemia. Burgos y Segovia fueron las provincias en las que más creció ese turismo rural, pero hoy nosotros nos fijamos en otro tipo de turista, el que lleva la casa a cuestas, Eneca Moreno. Esta de la capital es una de las 6 áreas de servicio para caravanas y autocaravanas que hay en la provincia de Burgos. Está situada a unos 15 minutos del centro de la ciudad y sirve de base para los turistas que desde aquí se mueven a visitar los diferentes monumentos. La principal ventaja de esta forma de viajar y es que si se tuerce el día como parece que va a ocurrir, cambian de destino. Eso es lo bonito, es una aventura. Hoy me apetece quedarme aquí porque esto me gusta y no tengo que estar pendiente de reservas, de nada. Encontrar áreas. Veremos a dónde nos paramos esta tarde o esta noche. La libertad que te da que en cada lugar que visitas puedes ver cosas bonitas. Eso es lo mejor para nosotros. Pues otro tipo de viajar, otra manera de viajar, Joaquín, que cada vez tiene más adeptos, porque el que no tiene autocaravana se la alquila tranquilamente. Sí, yo creo que
Se paró durante unos años este tipo de turismo, pero ahora cada vez se ven más. Yo que viajo por la autopista, que viene la gente de Europa, vienen muchas caravanas, y lo que es importante es que este tipo de turistas encuentren esos puntos de acceso, esas áreas en donde puedan recargar y tener sus necesidades cubiertas. Yo creo que es un buen turismo y que incluso ya está calando bastante en el turista hispano. Sí, porque, Salvador, más de un ayuntamiento tiene serios problemas con el tema de ese tipo de aparcamientos. Sí, aquí sí. Yo recuerdo que hubo serios problemas. Lo que era, primero, yo no sé si se puso en la parte de arriba del mirador, se puso en el mirador, luego se bajó abajo, el Camino de la Plata, se sacó porque había problemas en un momento determinado en la parte del camping, en la parte de Santa Clara, ¿no? Sí que es verdad que ha aumentado muchísimo, sobre todo con el tema de la pandemia. La gente dejó de estar en los hoteles, cogió lo que es las furgonetas estas y es un turismo ideal. Pero es necesario darles una infraestructura, y no solo infraestructura de dónde van a estar, sino también de transportes, ¿no? Y sobre todo con algunas cuestiones más, como puede ser duchas, aseos. Y los coches estos tienen que cambiar sus aguas, tienen que limpiarlos, y necesitan un poco una estancia como más formada para este tipo de vehículos. Perfecto, pues ahora les voy a dar una cifra. En los 9 primeros meses de este año, Cáritas ha atendido a 1.052 personas, realizando cerca de 7.980 intervenciones. Ahora la organización se centra en el acceso a la vivienda y la integración laboral de las personas sin hogar. Diego Pereda está para hablarnos de ello. Diego, ¿qué es lo que tiene más importancia de estos datos que acabo de dar a los espectadores? Bueno, pues yo creo que esta cifra de 1.000 personas, de 1.052 personas que atendemos solo en el programa de personas sin hogar, yo creo que la clave es considerarlo un poco como digamos, la fase ya más extrema de vulnerabilidad social y de exclusión. Son las personas, nosotros en nuestro lenguaje, que a veces es un poco peculiar, decimos que son los últimos y no atendidos, los que están totalmente excluidos de la sociedad. Si pensamos, por ejemplo, en personas que podamos ver en la calle, que están durmiendo en la calle, bueno, pues nos damos cuenta de que eso es lo que simboliza realmente el no tener nada. No tener nada es no tener un techo, no tener unas pertenencias, no tener nada y no tener a nadie. No tener a nadie a tu alrededor que se preocupe por ti, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, pues es esa parte extrema, pero a la vez que afecta, como vemos, pues a 1 millar de personas, ¿no?, de paso por nuestra provincia. Pero si hablamos de perfiles, ¿es difícil catalogarlos ahora mismo? Es bastante complicado. Es complicado porque, aunque podamos tener en la cabeza, digamos, una imagen estereotipada de la persona sin hogar, pues como de un varón español de edad un poco ya avanzada, con problemas de adicciones, por ejemplo, que podría ser un poco, ¿no?, el cliché de la persona sin hogar, realmente lo que nosotros nos encontramos en el día a día es muy variado. Tenemos gente muy joven, chavales pues, que han tenido un problema familiar, por ejemplo, se han ido de su casa y bueno, pues en fin, están buscando su sitio. Tenemos migrantes, tenemos personas de nacionalidad española también de este perfil que indicaba, tenemos personas, por ejemplo, que van yendo allí donde creen que pueden encontrar un trabajo, entonces igual pues están unas semanas aquí en Burgos o están de paso, porque nuestro albergue, yo creo que esto es importante indicarlo, en principio es de transeúntes, es de gente que está de paso, de ahí esas altas cifras. Lógicamente en Burgos no hay 1.000 personas habitualmente sin hogar, son personas que están de paso, que pernoctan unas noches en el albergue, pero muchos de ellos, pues, por ejemplo, en busca de un empleo. Tenemos gente que trabaja y a la vez vive en un albergue. ¿Cuántas noches se puede pernoctar con vosotros? Pues normalmente el estándar, digamos, son 3 noches. Son 3 noches cada 2 meses, es lo que está, porque este albergue, bueno, como es sabido, está conveniado con el ayuntamiento, sí, que es un albergue municipal que gestiona Cáritas, y eso es lo que está conveniado. Lo que pasa es que luego la realidad es muy diversa y entonces la mitad de las plazas más o menos las ocupan personas que están en estancias medias o largas, porque es la demanda que hay también. O sea, que digamos que con vosotros pasan ese proceso de emergencia de sí, no sé dónde ir, no conozco a nadie y no tengo recursos. Pero claro, 3 días son muy pocos. Claro,
¿cuál es el siguiente paso? Claro, entonces, si una persona necesita estar más días, bueno, pues nosotros, como hacemos siempre en Cáritas, en este caso y en todos, analizamos personalmente cada situación, intentamos darle la mejor respuesta posible. Si son personas empadronadas en Burgos, bueno, pues el tratamiento es distinto, lógicamente, porque nosotros atendemos principalmente a gente de la provincia de Burgos. Si son personas, por ejemplo, que van a hacer lo que nosotros llamaríamos un proceso, por ejemplo, de deshabituación alcohólica, pues entonces podrían estar un tiempo más largo en nuestro albergue hasta que fuesen pues, a Proyecto Hombre o al CEIS de la Fundación Lesmes o a otros recursos. O sea, a veces también el nuestro es como, lo decías bien, la primera recogida a esas personas, la primera acogida, bueno, pues están unas semanas con nosotros y entonces ya vamos un poco pues viendo en qué situación están y hacia dónde deberían estar. Por desgracia, a veces esta solución, bueno, en nuestro país en general lo provisional tiende a convertirse en definitivo y a veces hay personas que vienen para una estancia corta, pero se prolongan también esas estancias. Se está hablando muchísimo de la salud mental, Diego. ¿Eso también se está notando en la gente que se acerca a Cáritas? Se nota muchísimo la salud mental, vamos, hay yo creo que decenas, si no son cientos de estudios que inciden en que la prevalencia de los problemas de salud mental son mucho más altos en personas en riesgo de exclusión o con recursos bajos. O sea, es cierto que es otra pandemia que afecta a todos los estratos de la sociedad, pero la incidencia es muchísimo más alta en personas en situación de vulnerabilidad. Y luego ocurre también a la inversa, personas con problemas de salud mental que al final por esos problemas se ven abocados también a la exclusión. Esto ocurre mucho en el perfil de personas sin hogar, gente que tiene trastornos ya más serios de salud mental, no estamos hablando ya de trastornos menores en terminología médica, quiero decir, para que los padecen nunca son menores, pero problemas graves de salud mental que por no tener una red también adecuada a su alrededor, una red social, familiar o de amigos, pues al final acaban en la calle. Y además ahí ocurre otra cosa, y es que en instituciones como Cáritas u otras tampoco tenemos recursos para atenderles, porque no es el lugar en el que deberían estar. Tenemos muchas personas a las que tratamos con todo el cariño y con todo también, bueno, el conocimiento profesional que tenemos, pero es que su lugar no es un albergue. Su lugar sería pues seguramente un recurso intermedio, porque un internamiento psiquiátrico tampoco resuelve nada. Tú puedes hacer un internamiento psiquiátrico, pero un hospital tampoco es un lugar en el que una persona tenga que estar de forma habitual. Sería una solución intermedia que no tenemos en Burgos y que no existen tampoco en otras provincias. Hablemos también de personas que hasta hace relativamente poco no correspondían o no reunían los requisitos de persona vulnerable, pero por circunstancias, situación económica, pérdida de trabajo, etcétera, ya tuvieron que empezar a acudir, por ejemplo, a los bancos de alimentos, y en muchos casos esa situación se ha ido agravando con el tiempo. ¿Han acabado en Cáritas algunos de ellos? Hablamos de personas que podríamos coincidir con ellos en cualquier cafetería tomando una caña en verano, por ejemplo. Sí, a veces sí que tenemos una visión un poco, no ya sobre la vulnerabilidad extrema sobre las personas sin hogar, sino en general sobre el perfil de personas que podrían acudir a Cáritas, que no se corresponde mucho con la realidad. Quiero decir que yo, por ejemplo, en el colegio al que llevo a mis hijos, hay familias a las que atiende Cáritas y es un colegio, bueno, como todos los colegios normales, ¿no? O sea, no es un colegio que tenga características especiales. Cuando vamos a hacer la compra hay personas en esa cola de la caja a las que atiende Cáritas. Cuando vamos a la iglesia, o cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la asociación, hay gente a la que atiende Cáritas. Lo que pasa es que externamente pues igual no hacemos estas distinciones. Y luego sí que ocurre personas, hombre, una persona de una clase ya más acomodada igual es más difícil, pero personas de una clase trabajadora, con un salario normal, en un empleo normal, no estamos tan lejos de la exclusión. Las personas que dependen básicamente de su empleo, realmente cuando los salarios son los que son y la precariedad es la que es, no estamos tan lejos de la exclusión. Y una cuestión muy rápida antes de marcharnos, sí. Diego, qué importante es que no haya brecha digital para que no haya esas diferencias, ¿verdad?, entre unos y otros. Sí, la tecnología, como siempre, suele dejar, como casi todos los avances, ganadores y perdedores, ¿no? Y entonces, en este caso, yo creo que los perdedores son precisamente las personas que no pueden acceder a esto, y más en un caso tan extremo con las personas sin hogar, claro, que tienen que hacer muchos trámites, por ejemplo, empadronarse, solicitar la tarjeta sanitaria, etcétera, y lo tienen que hacer a través de unas aplicaciones que les resulta, en ocasiones, casi prácticamente imposible.
Pues este es el trabajo que está realizando últimamente en Cáritas, bueno, y lleva haciendo todo, durante toda su existencia, pero con esas diferentes aportaciones, ¿no?, que cada campaña introducís y que habéis venido a explicarnos hoy. Diego, muchísimas gracias por tu presencia aquí. A ti por invitarme. Gracias. Y enhorabuena por el trabajo, evidentemente, a todos Muchas gracias. los que lo componéis. Pues antes de finalizar, les recuerdo que hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro, aunque no todo el mundo puede celebrarlo, por supuesto. La inflación ha dejado tocadas a muchas familias y a eso hay que añadir la subida de los tipos de interés. 1 de cada 4 hogares ya no puede ahorrar y la mitad de las familias españolas recurren a préstamos o ayudas de parientes o amigos para afrontar el día a día. Es muy difícil, Salvador de Foronda, ahorrar ahora mismo. Es muy difícil, además hay una cosa que has dicho, ¿no? El ahorro, no solo contenerlo, debido a la inflación, la pérdida adquisitiva de ese dinero que tienes en el banco o que tienes en la cuenta, también se nota. La verdad que se van a vivir momentos difíciles, sobre todo el dinero cada vez vale menos, los precios suben y yo espero que esto sea algo transitorio, siempre y cuando déficit y deuda vayan conjuntamente, porque si van por separado pasará lo que pasó en Inglaterra con el ministro de Finanzas que fue destituido. Pues que no dura ninguno en Inglaterra últimamente, ¿eh? Exactamente. Joaquín. Sí, es un problema que cada vez lo sufre más gente. El tema, gente que está con una hipoteca y que le aumentan los intereses, y todos los que estamos acostumbrados a hacer la compra habitual, pues lo estamos notando. O sea, que es que eso se ve que el aumento de precios, y no todo el mundo puede acarrear con ello. E incluso hay parte de esa gente que al final, por esa penuria, acaba donde nos contaba el compañero, ¿no?, teniendo que echar mano de servicios sociales como Cáritas u otros semejantes. Así es, sí, ya lo hemos comentado contigo. Pues nos tenemos que marchar. Gracias, Joaquín Fernández Valderrama. Hasta la próxima. Salvador de Foronda, ¿todo más tranquilo en el Partido Popular de cara a las próximas elecciones? Todo tranquilo. Pensás que te ibas a librar, ¿eh? Sigo viniendo aquí tranquilamente, fíjate. El día que no vengas va la señal será, o buena, ¿no?, para ti, igual. No, sí, ¿no? Yo sigo mi línea. Gracias, Salva. Nos marchamos, señoras y señores. Gracias por estar ahí, como siempre. Miércoles que viene, aquí estamos, pasado mañana, en la 8, a las 10. Descansen, chao.